Alejandro Ramelli llega a la presidencia de la Justicia Especial para la Paz tras una exitosa trayectoria profesional y, por supuesto, con una importante votación de los magistrados de esa corporación. Y justamente lo tenemos aquí en Noticias Caracol. Magistrado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Catalina, por la invitación y a toda su audiencia. Además, felicitarlo por llegar a este importante cargo de esta corporación, porque usted ha sido uno de esos magistrados que ha luchado por llegar a este cargo. Usted ha pasado por importantes cargos en la Fiscalía General de la Nación, en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional. Pero antes de entrar en materia, quiero preguntarle, magistrado, el día de ayer en su posesión usted hablaba de un tema muy importante, que era el tema de la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa, usted a lo largo de estos 6 años que ha funcionado la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿ha funcionado? Es una justicia diferente a la justicia tradicional que estamos acostumbrados, donde normalmente el foco de atención está en el victimario, en el compareciente. Aquí el foco es en las víctimas y en el restablecimiento de sus derechos. Es una justicia con un modelo distinto, que lo que pretende es alcanzar la verdad y que las víctimas al término del proceso logren conocer los detalles de qué les pasó, de por qué les pasó y que finalmente también los victimarios sean conscientes de los daños causados. Magistrado, pues la Jurisdicción Especial para la Paz se creó con ese propósito o en el marco del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC. ¿Qué ha pasado con ese proceso en contra de los exguerrilleros allí en la Jurisdicción Especial para la Paz? Algunos expertos consideran que en este momento pues no hay grandes resultados. Usted ayer lo decía en las cifras que usted entregaba, 55 imputaciones contra los exguerrilleros de las FARC, 100 imputaciones contra miembros de la fuerza pública, el doble prácticamente. Sí. ¿Qué ha pasado con esa justicia para los exguerrilleros? La justicia que avanza contra los antiguos integrantes de las FARC, que son máximos responsables, no solamente está en los integrantes del secretariado, que ya fueron imputados, sino que igualmente hemos avanzado hacia mandos medios que jamás habían sido investigados ni imputados por la Fiscalía. Entonces, yo creo que hemos avanzado en el macrocaso 01, bajando precisamente a los mandos medios. Igualmente ha pasado en el caso 02, en el caso 05. Es decir, el tema no solamente es mirarlo en temas de cifras, sino a quién se le está imputando y por qué delitos se les están imputando. Y en cuanto a la sentencia contra el secretariado por el tema del secuestro, pues venimos avanzando y es un proceso que obviamente toma sus tiempos, porque las víctimas han querido participar muy activamente ante el tribunal. Presentaron más de 200 observaciones, igualmente los abogados de las extintas FARC han presentado reposiciones, apelaciones y otros recursos que es necesario resolver. Eso, digamos, de cierta forma, explica los tiempos en la expedición de la sentencia. Y a eso hay que añadirle el tema de los recursos que ha presentado la defensa de las FARC. Por ejemplo, también hace algunas semanas se conoció una carta en donde ellos renunciaban a su presunción de inocencia. Esto de alguna manera no es una manera de dilatar el proceso y además es una manera de no contar detalladamente toda la verdad. Ellos dicen, vamos a aceptar todo. ¿Esto no podría dilatar todo el proceso que lleva la JEP? Yo creo que ahí hay que hacer una precisión. Nosotros valoramos que ellos hayan aceptado una responsabilidad que ya les había sido imputada por la Sala de Reconocimiento por las imputaciones que hasta el momento van. Faltan otras imputaciones. Entonces hay que mirar si las demás imputaciones por otros temas igualmente van a ser aceptadas, pero el hecho de que ellos lo hayan aceptado, pues obviamente es un avance en la implementación del acuerdo de paz. Usted señalaba también que la JEP no solo es la encargada de decir si una persona es culpable o no el día de ayer, sino además se deben construir esas sanciones en contra de esos comparecientes. ¿Cuáles son las sanciones que se vendrían para esos exguerrilleros de las FARC? Es decir, que sean reparadoras y que sean efectivas para las víctimas. Sí, esas sanciones son distintas a las penas privativas de la libertad que tiene la justicia ordinaria. Y el acuerdo de paz trae un catálogo menú de posibles sanciones que tienen que ver con el tema de la memoria histórica, tienen que ver con la búsqueda de los desaparecidos, con temas de infraestructura, de temas de medio ambiente. Entonces, dependiendo de los daños que se hayan causado, de las solicitudes de las víctimas y de la oferta institucional, y yo quisiera también enfatizar en esto, y es que es el gobierno nacional, según el Plan Nacional de Desarrollo, quien tiene que hacer esa oferta institucional, no es la jurisdicción. Nosotros no tenemos ni que crear los proyectos, ni buscar la financiación de los proyectos,
ni en últimas diseñar toda la infraestructura. Esa es una responsabilidad del gobierno que tiene que cumplir. E igualmente, según el Plan Nacional de Desarrollo, es el gobierno quien tiene que poner en marcha una instancia de articulación. Entonces también el tema de las sentencias en buena parte también depende del funcionamiento del gobierno. Yo quisiera ser enfático en eso. No es un tema exclusivamente de la jurisdicción, es un tema de voluntad política y es un tema del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Claro, pero por ejemplo, en el tema de las FARC específicamente, ¿cuándo podríamos tener los primeros resultados o esas primeras sentencias en contra de los exguerrilleros? Bueno, yo no quiero comprometerme con una fecha específica porque los procesos tienen su propia lógica, su propia dinámica. Estamos trabajando intensamente para que sea lo antes posible, pero insisto, para poder adoptar la sentencia también es importante que el gobierno nacional, y no solamente es el tema de los recursos, es el tema de la existencia de los proyectos, porque la idea no es proferir una sentencia por proferir una sentencia. La sentencia tiene que ir acompañada de la sanción propia. Si esa sanción propia no es para restablecer los derechos de las víctimas, realmente no tiene mayor sentido, o condenas que no se puedan cumplir. Entonces, por eso es, digamos, el tiempo que nos hemos tardado, que se explica por la calidad y la complejidad de la sentencia. Magistrado, ¿los comparecientes sí están cumpliendo con su compromiso de no repetición? Por ejemplo, veíamos el caso de Zeus, un señor que estaba sometido a la JEP y que al mismo tiempo estaba prófugo. Sí, pero son casos excepcionales. El caso de Zeus, que yo también lo tramité, pues obviamente es un incumplimiento del acuerdo de paz y los beneficios que él tenía. Pero yo quisiera ser enfático en que, digamos, la gran mayoría de comparecientes, tanto de fuerza pública como de las FARC, están cumpliendo con la obligación de no volver a delinquir. Entonces, por algunos casos aislados, como el de Zeus o algunos otros, pues tampoco uno puede generalizar y decir que están incumpliendo. Son casos, pues obviamente, que muestran que la persona no cumplió, pero son casos realmente excepcionales. Magistrado, para ir ya cerrando, ¿la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una actitud maximalista, como lo dijo el expresidente Juan Manuel Santos? Pues yo respeto mucho la opinión del expresidente, porque además él conoce perfectamente el acuerdo de paz. Yo lo que tendría que decir es que nosotros estamos yendo hacia los máximos responsables por los delitos más graves y representativos, y ahí están los resultados. De hecho, nosotros en el día de ayer sacamos una publicación que se titula Los 70 logros de la JEP, porque yo creo que a nosotros no nos pueden solamente medir por el tema de las sentencias, sino miremos todo lo que hemos venido haciendo en términos de verdad. ¿Cuáles son las verdades que ha logrado revelar la jurisdicción en este tiempo? Que es algo que no se puede medir igual en la justicia ordinaria. Entonces, mi amable invitación es a que no solamente nos enfoquemos en términos cuantitativos de autos o sentencias, sino cuáles son esas verdades reveladas por la jurisdicción que incluso han ido mucho más allá de aquellas que encontró en su momento la Comisión de la Verdad. Bueno, y por supuesto que tenemos toda la esperanza en la Jurisdicción Especial para la Paz y le deseamos lo mejor en estos próximos 2 años. Magistrado, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Gracias, Catalina.